¿Eres de izquierdas o de derechas? Más izquierda, creo. ¿Qué es el feminismo y el machismo para ti? El feminismo es la lucha para las mujeres, de también tener oportunidades, eh, salir de esta brecha que es el machismo, que aún existe aquí en Latinoamérica. ¿Qué es el feminismo y el machismo para ti? Eso es es algo social y tanto el machismo como el feminismo es como que se llevan una contra porque el machismo es más, el patriarcado y todo y el feminismo es también tener más, yo creo que el feminismo es para más tener los derechos hacia la mujer, encontrar igualdad entre género y todo eso. Es una idea que tienen las mujeres sobre la igualdad que tenemos nosotras con la sociedad. Ante los hombres, igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y el machismo? La idea del hombre que tiene que es superior a la mujer. Feminismo para mí es un movimiento que busca de cierta manera la igualdad, la inclusión, reivindicar derechos que si bien existen en el papel, después no se ponen en la marcha en la práctica. Entonces es buscar que de manera efectiva se implemente lo que ya está establecido en el papel de que hombres y mujeres son iguales, pero no siempre se cumple. Bueno, no estoy tan adentrado a esos temas, pero tengo entendido que el machismo es violencia y bueno, el feminismo prefiero no evitar esos temas porque hay temas muy controversiales que no estoy a favor de eso. Bueno, básicamente el feminismo es la corriente de las mujeres que defienden los derechos de las mismas, tanto en lo laboral, en lo personal, en la discriminación y en varios ámbitos que las mujeres son vulnerables a día de hoy. El feminismo es una lucha que busca igualdad entre los dos géneros y el machismo es prácticamente el minimizar a las mujeres en distintos campos o ámbitos creyendo que los hombres son mejores o así. Bueno, creo que el machismo ha existido por mucho tiempo y creo que se refiere principalmente a la opresión a la mujer o a la menospreciación de la mujer, a la diferencia, no, a la recalcación en las diferencias entre hombre y mujer y por qué eso es malo y por qué el hombre por esas diferencias es superior. Creo que de eso trata el machismo. El feminismo depende mucho de cuándo lo preguntes, porque creo que depende de la época del feminismo en la que estemos hablando. Han tenido diferentes luchas, creo que depende mucho de la época, ha cambiado mucho y creo que actualmente ha tomado una desviación un poco fuera de su ideal, bueno, de sus idealismos originales, que en el principio era defender a la mujer de estas diferencias y lograr una igualdad, y ahora creo que depende de la rama del feminismo. Hay muchas mujeres que siguen buscando esto, mientras que otras han sacado campañas nuevas que en realidad van un poco al otro extremo, que tampoco es lo que estamos buscando, que ya no está bien tampoco el otro lado. El feminismo es un movimiento de mujeres que busca rescatar o recuperar, o más bien dicho, obtener también los derechos que se merecen, el trato que se merecen y también la igualdad de oportunidades que no lo han tenido por culpa del machismo, que el machismo es pues esta posición de poder que ha tenido el hombre con ventaja en todos estos años. ¿Y crees que en pleno siglo XXI es necesario el feminismo? Claro que sí es necesario. Ahorita que estamos viviendo en un mundo globalizado, siento que también los derechos se deben respetar y se debe respetar a todas las personas sin importar el género o sexualidad o cualquier orientación que tenga. Sí, bueno, yo creo primero que el feminismo es importante que exista todavía, sobre todo en Latinoamérica. Voy a responder las dos preguntas, porque en Latinoamérica y en Ecuador específicamente todavía hay estos sesgos de poder hacia el hombre y sobre todo hay un montón de chistes machistas que todavía se hacen en las familias. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, esto de, no, es que la mujer tiene que ayudar a recoger las cosas de la mesa. Creo que sí, creo que todavía hay muchas injusticias que debemos tratar. Como decía, hay ciertas ramas que creo que se han desviado de la idea original, pero creo que hay todavía muchas mujeres peleando por lo que se debe y me parece justo y me parece que es una lucha que debemos apoyar. O sea, por la igualdad, sí. Como te vuelvo a repetir, o sea, hay bastantes temas que estoy a favor y otros en contra. Entonces, sí, sí es necesario. Claro, es que ten en cuenta que mientras las minorías, no aquí no hablar de que las mujeres son minorías, ¿no? Pero mientras haya grupos que históricamente han sido relegados y no de cierta manera se materializan sus derechos, siempre va a ser necesario alguien que alce la voz y que de cierta manera exponga las situaciones, las injusticias que se producen. Depende del lugar en el que se ejerza, porque el feminismo está bien si no se va a los extremos.
pero siento que es importante mantener como que ese equilibrio entre el hombre y la mujer. Sí, aún hay un micromachismo en hogares y en la sociedad, creo. Como en hogares. Como en hogares, digamos, tengo a veces compañeras que me saben decir, ay, sí, es que no me dejaran estudiar porque mis papás prefieren que me quede en casa, pero mi hermano sí, cosas así. Ajá. ¿Crees que en Ecuador a día de hoy sigue existiendo machismo? Yo creo que sí, porque a la final Latinoamérica siempre está un poco más atrás del progresismo y también de los derechos humanos. Entonces, no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica se ven y se escuchan casos existentes de vulneración de derechos humanos. Sí, creo que en Ecuador sigue habiendo machismo. Digamos que en ciudades más avanzadas creo que cada vez menos, pero en Ecuador, en pueblos pequeños y en sitios más alejados a las ciudades grandes, hay todavía mucho, mucho machismo. Y, por ejemplo, en trabajos, en familias, hogares, en muchas cosas. ¿Consideras un poco que esto del machismo tiene que ver un poco también con la clase social? O sea, como que la gente de escasos recursos tiende a ser más machista y esas cosas. Sí, creo que tiene que ver mucho con la clase social y también un poco con lo tradicional o no que sea cierta familia o grupo, porque depende de las ciudades o pueblos. Hay pueblos más tradicionales que en realidad se aprovechan de ciertas tradiciones para en realidad solo lograr lo que quieren y eso suele ser muchas veces afectando a las mujeres. ¿Crees que en Ecuador a día de hoy sigue habiendo machismo? Sí, bastante, la verdad. ¿En qué, o sea, un ejemplo así? En lo laboral, a las mujeres usualmente no les pagan lo mismo que a los hombres por hacer el mismo trabajo. O también Así, o sea, no les pagan a las mujeres. Lo les mismo. pagan, pero no les pagan lo mismo en algunos trabajos. ¿Cómo así un ejemplo? En, en cocina, por cocina. ejemplo, sí, les pagan bastante menos o así, dependiendo, aunque hagan el mismo trabajo y también se les considera que pueden menos cosas que los hombres en cocina, yo que estudio gastronomía. Claro, sí, obviamente. Creo que Ecuador es igualmente uno de los países con más índices de machismo, entonces hasta ahora sigue esa problemática de violencia del machismo. Sí, demasiado. ¿Demasiado? Al menos en Latinoamérica, en todo el mundo más bien. ¿En todo el mundo Sí, hay machismo? sí, ¿Por qué? todavía. Porque todavía hay estos más bien micromachismos contra las mujeres, de que, digamos, estos acosos hacia Ajá. las mujeres. También hay esto todavía, que hay personas que todavía piensan que la mujer es la que tiene que mantener a los hijos y que si no lo hace es porque no es mujer o... ¿Qué es el techo de cristal en el mundo laboral? ¿Sabes qué es? Sí, el techo de cristal es este impedimento que se les da a las mujeres por obtener puestos grandes, así como tienen la oportunidad los hombres. ¿Y crees que eso existe en Ecuador? Sí, todavía existe eso, sobre todo en una gran cantidad de empresas, creo que decir nombres no es ético. Pues lo que tengo entendido es que es cuando no se les permite a las mujeres por simplemente ser mujeres subir a un puesto, a un rango o a un salario que se merezcan por su trabajo y simplemente escogen a cualquier hombre con tal de que sea hombre en vez de a una mujer totalmente calificada para el trabajo. ¿Y crees que eso se da en Ecuador? Creo que se da en todo el mundo, independientemente de todo el trabajo que se le haya hecho. Creo que todavía existe en ciertos puntos más que otros. Creo que en Ecuador todavía hay bastantes. También depende mucho de la industria. E industrias como la industria petrolera es totalmente dominada por los hombres y es una mafia total. Y hay muchas industrias que hay un techo mucho más marcado, por decirlo así, pero creo que en Ecuador hay bastante en general. Es decir, que las mujeres no escalan a puestos más altos. Ajá, ¿y Entonces, crees que eso pasa en Ecuador y en América Latina? sí, por ejemplo, en las presidencias no hemos tenido presidentes mujeres. Claro que sí, el techo de cristal es básicamente la desigualdad laboral que tienen con respecto las personas, las mujeres en este sentido, que siempre son marginadas, es decir, que si es que tú cumples el mismo rol laboral de un hombre, solamente por el hecho de ser mujer, pues recibes un salario menos y es explotada en otros sentidos. Entonces, siento que el techo de cristal debería desaparecer, pero todo eso depende de nosotros como la cultura, el gobierno y también las prácticas laborales que se están haciendo a día de hoy. ¿Ya has escuchado tal vez de algún caso que haya este techo de cristal? No cercano a mí,
pero siento que sí existe, más que nada en las industrias súper grandes como de textiles, por ejemplo, en el caso de Indonesia, me parece, muchas personas, muchas mujeres, niñas que trabajan por un salario súper básico que no se le alcanza ni siquiera para la canasta básica diaria, pero trabajan porque no tienen oportunidad de empleo, ni de educación, ni mucho menos de poder tener sus derechos presentes en esta industria. O sea, lo que tengo entendido es que mujeres no pueden tener cargos superiores, como que son gerencias o otro tipo más, otros puestos más altos. Y creo que sí existen brechas muy grandes aquí en el empleo de aquí del país, entonces aún siguen habiendo esas problemáticas. ¿Considera que ahorita también el feminismo se ha ido un poco más? También hay movimientos muy extremistas. Sí, es que la puesta en escena de o sea, en el activismo es, o sea, depende, por así decirlo, o sea, digamos, igual al interior de los movimientos LGBTIQ+, hay quizá facciones que son un poco más fuertes, otras que son eh, más controladas, por así decirlo, pero creo que todas buscan, ya en el interior del movimiento feminista, o sea, todos buscan reivindicar la igualdad de derechos, o sea, quizá algunas personas están más hartas, quizá otras todavía o expresan su inconformidad de otra manera, no creo que de cierta manera se les tenga que satanizar, cada quien busca, digamos, su expresión de la manera en que lo ven conveniente. A ver, el techo de cristal es los cargos que se les ofrecen a los hombres y el cargo que no puede llegar a una mujer porque sienten que no son lo suficiente y que por eso se lo ofrecen a los hombres. Y sí, sí existe, la verdad. El techo de cristal es esto que una mujer no puede subir a un rango alto en un trabajo, la tiene como que está invisibilizada en subir A un puesto alto. O sea, no se puede, una mujer no puede tener un cargo alto. Eso Sí es. puede, no, sí, claro, o sea, sí podría, pero como estamos en esto, O sea, como, todavía ya. están invisibilizadas. ¿Crees que aún sigue existiendo desigualdades de derechos entre hombres y mujeres en Ecuador? En Ecuador, sí, yo creo que la lucha ha estado avanzando y más bien seguir motivando a que esa lucha continúe porque creo que se están logrando grandes cosas. Pero ¿qué derechos crees tú que tiene el hombre que no tiene la mujer? Justo esto bueno, yo creo que capaz jurídicamente o en la ley sí está respaldada la cantidad de derechos que hay para las mujeres, pero yo diría que es más bien en el trato del día a día, como ya digo, estos chistes o más bien cuando una empresa está contratando a una mujer, sí hay un trato diferencial. Entonces pueda que haya este respaldo legal de sí, las mujeres tienen derechos, pero en la práctica y en las relaciones interpersonales es donde realmente se ve eso. Creo que se ha trabajado bastante en eso, sin embargo, todavía hay algunas cosas por cambiar. Creo que tal vez no es ya tan fuerte como solía serlo, sin embargo, todavía hay cosas por cambiar. ¿Qué derechos crees tú que tienen los hombres que no tengan las mujeres? Bueno, en este momento así no se me viene uno a la mente principalmente. Sé que también, más que derechos, está también cómo se le ve a la mujer, y aunque constitucionalmente se hayan arreglado muchas cosas, en la mente de los ecuatorianos todavía no, y creo que también es O sea, algo más dices por algo cambiar, más social. más de la mente Exacto. que de las leyes en sí. Exactamente, las leyes, bueno, yo no soy muy experto, no me las conozco, pero digamos que en tema social sé que todavía hay cosas, muchas cosas que cambiar. Sí. ¿Qué derechos crees que las mujeres no tienen que los hombres sí? El salario. Un salario Un igual. salario igual. Las mujeres no siempre pueden alcanzar los puestos que podría tener un hombre. Quizá por aquí todavía se ve el tema de que los hombres toman mejor las decisiones o que son más mano dura o que son quienes llevan los pantalones. Hay ese sesgo de que quizá los hombres son mejores para un puesto de poder y a la mujer siempre de cierta manera se le ha limitado y laboralmente he tenido experiencias en las que sí veo que las mujeres no han sido como que tomadas en cuenta para un cargo directivo. Claro que sí, o sea, eso se ve desde las escuelas, desde las universidades, desde la casa mismo, cuando tu mamá te dice que está en la vieja escuela y te dice, bueno, es que si es porque es hombre tu hermano no lava los platos o porque es hombre tu hermano no tiene por qué cocinar o por qué hacer esto. Entonces siempre se vive esta desigualdad de género y ya depende de nosotros poner un alto y pues llamar la atención, alzar la voz y pues poder parar esto. ¿Cree que, en cambio, en Ecuador hoy en día sigue habiendo machismo?
Obvio, o sea, vivimos en una sociedad patriarcal, todavía las mujeres no tienen los mismos derechos en la realidad que los hombres, hay muchos sesgos, hay muchas percepciones a nivel cultural, la construcción del género también limita muchas cosas para las mujeres. Sí, ¿Cómo cuál? digamos, todavía hay trabajos donde hay mujeres que son acosadas laboralmente todavía o no les suben de puesto solo ¿Cómo, por cómo el qué hecho de ser trabajos? mujer. Digamos, meseras, Ya. trabajos como... O sea, en esos no, las mujeres no pueden subir a puestos altos, dices. Claro, es que hay casos, digamos, de restaurantes donde hay mujeres que dicen que no pueden subir a un rango más alto porque, digamos, el jefe es súper machista, solo, o sea, existe acoso laboral. Ok. Sí. ¿Cómo cuáles? Como en lo laboral, digamos, hay personas que en la parte, digamos, de abogados, de ingeniería, no, ay, es que eres mujer.